Hoy es 5 de junio y esta es nuestra sesión de sociodemografía. Vamos a continuar con el tema 4 de la mortalidad. Yo espero que hoy terminemos de alguna manera esto y luego vamos a movernos hacia fecundidad y natalidad y luego un poquito de migración, de tal cuenta de que terminemos la última sesión que vamos a tener el 3 de julio, que sería el día que nosotros terminamos todas las sesiones y después pues nos quedamos ustedes pueden entregar todo hasta el 3 de julio y probablemente pues el 3 de julio quede algún pendiente final que ustedes puedan hacer en la época de vacaciones, ¿no? Pero yo ya en vacaciones voy a empezar a calificar todo y también lo extemporáneo de quienes se estén pues llevando esta materia a su ritmo, entonces para que estén todas las guías hasta el final, ¿no? Y luego, lo que vamos a hacer entonces es que hoy terminamos mortalidad, luego terminaríamos, vamos a dar una sesión rápida para que conozcan lo mínimo sobre fecundidad y luego un poquito de migración, que ahí sí vamos a tener que pues, hablar largo y tendido, tal vez nos excedamos un poquito, y luego las últimas clases van a ser para establecer cosas acerca de la transición demográfica y un poquito sobre las proyecciones, ¿no? De población y cuáles son los panoramas demográficos. Y estoy ahorita preparando una cápsula para ustedes acerca de cómo calcular las esperanzas de vida y cosas con R. Es algo bastante avanzado, pero que igual si ustedes en algún momento quisieran calcular esperanzas de vida y elementos así, lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de estos indicadores, vamos a explicarlo, vamos a revisar el documento de la ONU, vamos a revisar un par de bases de datos. Entonces sí, es una clase un poco larga, pero espero que no sea aburrida. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que nos quedemos justo donde nos quedamos en la sesión pasada, que estuvimos ya viendo un poquito de los indicadores y cómo se calculaban, ¿no? Vamos a ver acá, dijimos que teníamos la tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida. Decíamos de que vamos a tener unas defunciones que están ocurridas durante un periodo. También vamos a poder dividir esas defunciones a partir de intervalos semiabiertos de edades, ¿no? Y vamos a tener estructuras por edades de las defunciones ocurridas. Si ustedes se fijan, es algo que también se discute mucho hoy en la situación que tenemos acerca de la pandemia, de cómo la pandemia tiene una estructura por edad muy específica y luego tenemos las tasas de mortalidad específicas, ¿no? Que las vamos a calcular para cada grupo quinquenal, ¿no? Entonces, en la clase pasada revisamos un poquito de que la tasa bruta de mortalidad es simplemente todas las defunciones que ocurrieron en un periodo sobre el tiempo de exposición al riesgo que tiene la población, es decir, el tiempo vivido, es decir, que en la aproximación es, si estamos hablando de un año, sería la población a mitad del año, si no, pues la población a mitad del periodo, ¿no? Y eso nos permite acercarnos a la tasa bruta de mortalidad, ¿no? Dijimos que Belti proponía este tipo de suavizamiento donde sumamos las defunciones de los años posteriores, del año posterior y del año anterior, y lo dividíamos entre un tercio, es decir, el promedio de 3 años centrado en el año de estudio contra la población al riesgo por esto de los registros, ¿no? De esto de que nosotros hablábamos la clase pasada, que tenemos defunciones que son, que se calculan a partir de ciertos, se registran, de cómo se registran, y otro es cómo ocurren, y otro es en términos de la residencia habitual de la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces tenemos esas tres informaciones con las que podemos jugar para analizar la mortalidad.
Normalmente utilizamos registro porque siempre pensamos que hay como un proceso donde si tenemos años que son como parecidos, pues ahí estaríamos como controlando un poco. Entonces, si lo hacemos a nivel de registro, esto podría ser un buen suavizamiento. Ahora sí, eso hay que tener en cuenta que estamos en condiciones normales. Por ejemplo, yo no se los recomendaría para pues, este año, ¿no? Que ha sido un año muy particular donde vamos a tener una sobremortalidad que pues sí, no es tan fácil de combinar con otros años, ¿no? Las tasas específicas, entonces, nosotros vamos a tener esta situación donde vamos a calcular lo mismo, pero hoy lo vamos a calcular para cada grupo quinquenal, ¿sí? Entonces, ahorita ya vamos a ver un par de casos justo con la esperanza de vida y ahorita que revisemos datos de CONAPO y de INEGI, ¿no? De cómo están la información y vamos a revisar poquito un poquito cómo se calcula. Entonces, es importante que ustedes sepan que nosotros siempre establecemos lo que se llama el alfa, ¿no? Digo, el omega. Como ustedes saben, el alfa y el omega es el inicio y el final, ¿no? Incluso, pues, si ustedes han visto, a veces cuando estamos de luto se hace una cuestión de flores en forma del omega, porque ese es el final. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos de omega, y eso lo van a ver en algunas tablas de vida, es la edad que nosotros suponemos máxima hasta donde vive la gente, ¿no? Esa es como la edad omega, es la edad al final de la vida, la edad máxima que nosotros suponemos que alguien puede llegar a vivir, ¿no? Y bueno, podemos hacer supuestos acerca de ella, a veces hacemos supuestos de 100 años, de 110 años, para cerrar nuestra mortalidad, ¿no? Para establecer esos grupos quinquenales, ¿no? Entonces, por ahí andamos entre los 100 y los 110. Ahorita que les presente un par de datos de Europa, de que ellos tienen una chulada de datos de mortalidad. Nosotros, bueno, México sí tiene también bastante información, pero sí se pueden hacer muchas cosas con una base que se llama The Human Mortality Database, que la vamos a checar. Y un poquito la práctica que les estoy armando es tratar de más o menos utilizar algo parecido a lo que se puede hacer con el Human, con esta base de datos, con la información que tenemos de México. Entonces, acá, pues lo único que tenemos, esta es nuestra tasa de mortalidad bruta, ¿no? La tasa bruta de mortalidad, donde tenemos las defunciones en un periodo T a un periodo T más H, entre el tiempo vivido que aportaron las personas que conforman esa población durante ese mismo periodo. Y si vemos acá, entonces tenemos las tasas de mortalidad, que en general se escriben con M mayúscula, y que entonces nos dicen que van desde una edad X y que van separadas por una cantidad N de años, ¿no? Y entonces nosotros podemos dividir a la población en diferentes subgrupos de edad. Entonces, tenemos a la población, entonces tendríamos a la población de 0 a 5 años aquí, cuántos murieron, y acá el tiempo vivido que aportó la población de 0 a 5 años durante el periodo T más T más H, ¿no? Entonces, N sería, acá tendríamos la edad inicial X, aquí iría un 0, vamos a ponerlo acá con una plumita, aquí iría 0 y aquí iría 5, ¿no? Porque vamos haciendo grupos quinquenales. Entonces, para que cuando revisemos ahorita la información de Naciones Unidas, no le salte como muchas cosas, ¿no? Un poquito la notación va cambiando. Si ustedes ven, esta notación que yo ocupo es la notación de Virgilio Partida, porque pues fue con quien aprendí análisis demográfico, pero es un poco distinta a la de Belty. Naciones Unidas utiliza otra, o sea, hay diferentes notaciones, pero lo importante es que sepamos qué es lo que va en términos conceptuales dentro de esta tasa, ¿no? Nosotros decíamos entonces que la tasa siempre va a tener como denominador el tiempo vivido, ¿no? Entonces, el otro indicador que tenemos
es la tasa de mortalidad infantil, que nosotros ya habíamos hablado también en la clase pasada sobre esto, que tenemos casi siempre esa separación, que casi siempre trabajamos con grupos quinquenales, y justo ahorita que revisemos ese documento de Naciones Unidas donde están todas las tablas de vida de América Latina, vamos a ver que siempre está 0, luego está de 1 a 4, y ya luego sí ya empiezan quinquenales hasta la edad omega, ¿no? Y entonces la mortalidad infantil es esta, en que es de menor de 1 año. Algunos consideran algún tipo de mortalidad infantil entre 1 y 4 años. Y decíamos que la mortalidad puede dividirse entre neonatal y postneonatal, ¿no? Que es antes del primer mes de vida y luego desde el primer mes hasta el último mes sin incluir, ¿no? Hasta el último, hasta llegar antes de cumplir el año, ¿no? Y pues podemos hacer una suma de las pérdidas fetales más las defunciones neonatales para tener lo que llamamos mortalidad perinatal. La tabla de vida, eso es, digamos, no está dentro de los indicadores. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tenemos 3 indicadores que se utilizan mucho, que son las tasas de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de la tabla de vida o tabla de mortalidad? Porque a partir de la tabla de vida, nosotros podemos calcular nuestra tabla de mortalidad. Bueno, la primera tabla de mortalidad se la debemos a John Ground, a Edmund Halley y a Wargentin, y todos hicieron sus tablas de vida por ahí del siglo XVII, o sea que esto no es un modelo para nada nuevo, ¿no? Se viene haciendo desde hace varios siglos. Y es un modelo probabilístico. Vamos a hablar de cocientes que nos refieren a probabilidades de morir, ¿no? Muchas veces a esta misma tabla se le llama tablas de eliminación, ¿no? Porque van describiendo la extinción de la población, es decir, que nosotros vamos eliminando a la población en este modelo probabilístico, ¿no? Y normalmente nosotros hacemos estas tablas de vida suponiendo que hay una generación. Por la naturaleza propia de los datos que tenemos disponibles, casi siempre asumimos que esa generación es una generación ficticia, es decir, una generación que sintetiza lo que le ocurre a muchas generaciones en un periodo de tiempo, ¿no? Pero sí existen tablas de cohorte, y ahorita les voy a enseñar en esta Human Mortality Database de que sí hay tablas de cohorte para Alemania, creo, y para Inglaterra, ¿no? Ahorita las vamos a ver. ¿Cuáles? Como todos los modelos, cuando nosotros estudiamos modelos, ya sean demografía, estadística, economía, cuando hablamos de modelos, sabemos que no son representaciones cabales de la realidad. Entonces, que más bien nosotros hacemos ciertos supuestos, ¿sí? De esa realidad para describir esto. ¿Y cuáles son los dos grandes supuestos de la tabla de vida? Primero es la cerradura, es decir, que solo se sale por muerte, es decir, que no existe migración, ¿no? Si nosotros estamos estudiando población, la tabla de mortalidad, entonces solo asumimos que la gente sale única y exclusivamente por muerte, no existe migración. Eso decimos que está cerrada la población, es decir, no hay migración. Y la otra es que hay una homogeneidad. Nosotros vamos a usar esos grupos quinquenales con los que hicimos nuestras tasas específicas y vamos a decir de que la propensión a fallecer es la misma entre un grupo de edades al inicio del periodo. O sea que ese grupo sería bastante homogéneo, lo cual a veces no es tan cierto. Pensemos muy bien en qué sucede, qué ha estado sucediendo y por qué tenemos todos estos desmanes que están apareciendo en Estados Unidos por la comunidad afrodescendiente y cómo ha sido la mortalidad por grupos étnicos en ese país, ¿no? Obviamente no hay una homogeneidad, ¿no? Hay cosas que están muy definidas por las desigualdades sociales, que este supuesto de homogeneidad, pues a veces no lo vamos a cumplir tan a cabalidad. Pero estos son los supuestos que tenemos en la tabla de vida.
¿Qué podemos hacer para verificar esta homogeneidad? Pues a lo mejor hacer tablas específicas por grupos, por espacios. Ahorita nosotros vamos a ver una tabla de todo México, entonces imagínense que estamos suponiendo entonces que la esperanza es igual, ¿no? Entonces como muy de promedio para todos los grupos de edades de todo México, o sea, de cada grupo, o sea, que es lo mismo morirse entre 0 y 5 años, no importando a dónde residamos, ni las condiciones sociales. Entonces, este es un modelo bastante simple, digamos, pero nos da el promedio de cómo ha avanzado la nación cuando lo comparamos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve una tabla de vida? Vamos a tener diferentes componentes y ahorita ya vamos a revisar el documento de Naciones Unidas que les mandaron los profesores adjuntos ahí al grupo de WhatsApp. Primero, vamos a tener un número de personas que van a estar vivas, lo que nosotros llamamos efectivos. Y vamos a decir que están vivas a la edad exacta X. La tabla de vida asume que nosotros, esa cohorte ficticia que nosotros habíamos visto, la vamos desarrollando y la vamos haciendo una cohorte. Entonces, la imaginamos como una cohorte y entonces nosotros tenemos, a ver si me sale el dibujito, no creo, nosotros tenemos nuestra cohorte ficticia, no, que era algo así, así, ay no, ahí está. Teníamos nuestra cohorte ficticia, cómo extraño el pizarrón, muchachos. No. Ah, quizás me voy a ir al Jamboard. Acá. Nosotros teníamos en una cohorte ficticia teníamos algo así, ¿no? Teníamos estos pedacitos. Y entonces nosotros podríamos ir desarrollando estos triángulos hasta que se vuelvan esta parte de una cuestión como de cohorte, ¿no? Entonces nosotros decíamos que prestábamos esto para este lado y así sucesivamente, ¿no? Entonces podríamos ir pensando en esto. Entonces cuando nosotros estamos pensando en términos longitudinales, nosotros hablamos de edades exactas, porque cuando nosotros hablábamos que poníamos en edades, en Nexis justo a una edad exacta, hablábamos de estas líneas de acá. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de edad exacta en la tabla de vida, porque asumimos que desenrollamos esa cohorte ficticia y entonces decimos la cantidad de personas que nacieron entre 1998 y 1999 serían los efectivos a edad exacta 0. Estos de acá serían los efectivos a edad exacta 1 y así sucesivamente. Entonces, en nuestra tabla de vida, nosotros vamos a ir pensando siempre en términos de edad exacta, ¿sí? Luego, nosotros vamos a tener probabilidades de sobrevivir entre grupos de edades, ¿no? Voy a tener, bueno, la probabilidad de sobrevivir entre una edad y la siguiente, que es mi siguiente grupo quinquenal. Y voy a tener también las probabilidades, ¿sí? Porque como estoy en términos longitudinales, lo que yo voy a ver es que, dado que yo llegué, o sea, son probabilidades, dado que yo nací, ¿cuál es la probabilidad de llegar a la edad 1? Y luego, dado que llegué a la edad 1, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue vivo a la edad 4? Y así sucesivamente. Y
bueno, si yo no me morí, si sobreviví, pues voy a tener el complemento de la probabilidad de morir, ¿no? Luego vamos a tener nuestras defunciones, que van a ser simplemente una multiplicación entre los que llegaron vivos a esa edad y la probabilidad de muerte. Y luego vamos a tener una cierta cantidad del promedio de años personas vividas que aportamos en ese periodo de edades, ¿no? Y finalmente vamos a tener una función que es muy importante, que nos va a establecer la sumatoria acumulada de abajo hacia arriba de los años persona vividos y posteriormente la esperanza de vida, edad exacta, ¿no? Entonces, esta es la tabla de Naciones Unidas. Agarré la del Salvador para que no se aburran y de México, porque ya todo lo demás que vamos a ver si va a ser de México, ¿no? Entonces, aquí esta es la tabla de vida. Entonces, ustedes ven justo son estas funciones. Tenemos la edad, que está en grupos quinquenales, que si ustedes ven empiezan simplemente por donde inicia el periodo. La N, que es justo esa separación entre los grupos. La mortalidad, aquí está en M chiquita porque ya está en términos longitudinales. Aquí está la Q, aquí está la L de X, que son los efectivos. Las defunciones, la L mayúscula, que son los años persona vividos. Aquí está la P de X, que esta vendría siendo como el complemento de me parece. Y luego tenemos la sumatoria de los años persona vividos. Y luego la esperanza de vida. No se preocupen que lo voy a hacer más grande. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona una tabla de vida? ¿Sí? Lo que funciona es que entonces yo voy diciendo, bueno, el gran alimento de las tablas de vida son las tasas de mortalidad, ¿sí? En realidad, al nosotros hacer un modelo, ustedes van a ver que en todas las tablas de vida publicadas en el mundo, siempre empiezan con números muy extraños. O sea, dicen, a la edad 0 hay 100,000. ¿Ya lo vieron acá? Aquí. Los efectivos a edad 0, que son los que nacen, a edad exacta 0, los nacen 100,000. Ustedes dicen, y si ustedes revisan ahí el archivito que les mandamos, van a ver que es lo mismo para todas. No importa qué país. Entonces uno dice, todos los años solo nacieron 100,000. ¿Qué onda? Si México es bien grande, ¿no? Si Bolivia tiene otra cantidad de gente, entonces, ¿por qué me están mintiendo así? ¿Por qué todos empiezan en 100,000? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, acá, si ustedes ven, aquí están ya las tablas. Entonces, ve, aquí está Argentina, ¿no? Y tiene 100,000. Y luego me voy porque vienen varios años de todos los países, porque están incluso proyectadas. Bolivia, 100,000. ¿Por qué todos vienen en 100,000? Entonces, en realidad, nosotros hacemos un modelo donde suponemos que aparece esta cantidad de personas, ¿sí? En general lo hacemos con múltiplos de 100 o se hace con 1, que se llama, y entonces los efectivos a edad 0 normalmente se llaman radix, así se llama, radix, que es donde empezamos nosotros. Y este radix nosotros vamos a ir viendo, porque como suponemos una generación, ¿no? En realidad no nos importa tanto la cantidad de gente que se muera, bueno, sí nos importa en términos de esperanza, de política pública, pero para calcular esto, no nos interesa tantísimo cuántas personas están. Lo que nos interesa es esto de acá, que son las tasas. Las tasas de mortalidad alimentan a esta tabla, ¿sí? Estas tasas tienen una M minúscula porque les hemos dado cierto tratamiento que no está en los objetivos de este curso, explicarles todo este proceso, y menos ahorita que estamos de manera virtual, pero acá estas tasas específicas que ya vimos que son las defunciones entre el tiempo vivido, pues estas tasas sí vienen de datos reales. Aquí está la realidad en estas tasas.
¿sí? De esto se alimenta. Esto es el gran alimento de la tabla de la esperanza de vida. Y entonces, esto de acá es un supuesto. ¿Qué tal si nacieran 100 personas? Bueno, entonces si nacieran 100,000 personas y yo tengo esta tasa de mortalidad, que es cuál es la probabilidad de que lleguen a la siguiente edad, es decir, a un año, acá, estas tasas se vuelven probabilidades. ¿Sí? Si ustedes ven, se parecen mucho las M's a las Q, pero no son exactamente iguales, ¿no? Si ustedes ven, se parecen, pero no son iguales. Aquí hay un proceso matemático que nos hace de pasar de las tasas a probabilidades, ¿sí? Eso es un proceso que no es objetivo de este curso, pero entonces esto de acá me lleva a decir cuántos se murieron. Y aquí están estos 1,381 salen de esta tasa, que seguramente en la tabla que ellos tiene mucho más decimales. Y así sucesivamente. Yo voy viendo cuántos se van muriendo hasta que esta población se extingue. Si ustedes revisan en la anterior, esto se acaba hasta que se extingue. Y acá es que yo les decía que está el omega. Acá está el omega. ¿Sí? Y aquí nosotros matamos a toda la población. ¿Sí? Ahí nadie quedó vivo, se extinguió esa generación, esa corte ficticia se muere. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, ¿qué sucede y por qué es importante esto? ¿No? Estos 1,381 no aportan todo el periodo, ¿no? Aportan solo una fracción de este año que vivieron. O sea, estos 1,381 no llegaron al primer año. Entonces, ¿cuánto ellos aportan de tiempo vivido? Pues aportan menos de un año. Entonces, si ustedes ven, acá tenemos una sumita de el tiempo vivido. Este L de X es el tiempo vivido por los efectivos. Entonces, vivos a la edad 1 llegaron 98,619. Eso sí aportaron el año completo. Y este resto va a ir aportando distintas cantidades. Y entonces así nosotros vamos viendo cuánto tiempo vivido van aportando cada una de las personas de acuerdo a cómo van avanzando en los intervalos de las edades. Posteriormente, cuando nosotros hacemos todo este cálculo del cuánto viven, cuánto aportan cada persona en diferentes momentos de las edades, nosotros vamos a hacer una suma acumulada. Esa suma acumulada, ¿en qué consiste? Quiero ver si llego a la de El Salvador otra vez. En 1950 y creo que les puse la del 2020. Aquí está. Entonces, si ustedes ven, esta suma acumulada, acá, por ejemplo, estos últimos, cuando llegaron a los 100 años y luego se mueren en un momento alfa, digo omega, ellos aportan 2,500. Y si ustedes ven, en esta acá va 2,500. Y así vamos sumando esto más esto, 18,000. Y así es una suma acumulada como inversa, ¿no? Que vamos haciendo hasta acá. Y entonces, cuando nosotros acumulamos todo el tiempo que esta generación va a aportar a lo largo del periodo, podemos ir haciendo las esperanzas de vida. La más famosa es la esperanza de vida al nacer, es decir, los efectivos a edad exacta 0. Porque acá este valor de 70 es justo este valor entre los efectivos. Y entonces, entonces acá es donde se ve claramente que es una esperanza de vida. Es el promedio de lo que vive cada uno de los miembros de esa generación.
¿sí? A lo largo del tiempo, porque tenemos esos 7 millones entre los 100,000 y ahí vamos revisando, ¿no? Entonces, si ustedes ven, entonces hay otras esperanzas de vida, ¿no? Hay esperanzas de vida a lo largo de las edades. Entonces, esta es la más famosa, la esperanza de vida de nacer. Justo este documento al inicio que ustedes van a tener que leer para desarrollar la guía de este tema, que se les va a enviar entre hoy y mañana. Esta guía, ustedes van a tener que leer las primeras páginas, que son como 15, no son muchísimas, pero habla de cómo se está transitando a no solo revisar la esperanza de vida, sino también la esperanza de vida a los 5 años, ¿sí? Entonces, una cosa bastante interesante que ustedes van a ver a lo largo de las esperanzas de vida es este impacto de la esperanza, en la esperanza de vida de la mortalidad. Si ustedes ven, yo al nacer, bueno, no, un salvadoreño hombre al nacer, suponiendo que su comportamiento a lo largo de la vida se mantiene como lo de la población que está viva en 2020, ¿no? Viviría 70 años, ¿sí? Pero si ustedes ven, si yo tengo un año, espérame, si yo tengo acá, si yo llego a un año, también mi esperanza de vida es de 70. Es decir, que por eso ustedes sí celébrenle con mucha emoción a ese primer año de vida, ese primer cumpleaños. Porque si ustedes ven, pasar ese primer año es casi como ganar un año, ¿no? Ahí ya vuelvo yo a tener otra vez 70 años. De ahí en general, casi siempre la esperanza de vida va decreciendo, ¿no? A lo largo de los años. Si yo llego a 5 años, voy a vivir 66 años. Si yo llego a 10 años, voy a vivir 61 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos diferentes esperanzas de vida a diferentes edades. En general, esta esperanza va decreciendo, pero a veces podemos tener un comportamiento o constante o incluso creciente, dependiendo de qué tan fuerte sea la mortalidad infantil, entre los años 0 y 1, ¿sí? Pero entonces este es un indicador súper sintético. Es sintético, vamos a decir sintético, porque proviene de este supuesto de la cohorte ficticia, ¿no? Primero. Y segundo, es porque además tiene la información de de las tasas de mortalidad que existen en la población. Y entonces, suponiendo cerradura, nosotros diríamos que cuántos años va a aportar en promedio de vida a la población cada una de las personas, ¿no? Entonces, esa es la esperanza de vida, por si en algún momento ustedes se llegan de nuevo a observar estas tablas de mortalidad o tablas de vida, ¿no? Si ustedes ven, entonces, es simplemente ir haciendo una serie de supuestos de lo que ocurre y de cuánto vamos aportando en tiempo cuando vamos pasando de edades a tras edades, ¿no? Pero nosotros tenemos información del tipo de periodo y entonces nosotros tenemos que asumir que cuando nosotros estamos revisando la esperanza de vida, estamos viendo el promedio de tiempo que va a aportar una persona tomando en cuenta, el gran supuesto es que estas tasas que están acá dan cuenta del futuro de esta persona, ¿no? Que yo me voy a comportar como la población que está en este periodo, ¿no? En el periodo que yo estoy analizando. Entonces es un concepto súper abstracto, pero como ustedes ven, como tenemos tasas específicas, como tenemos una situación donde podemos establecer diferentes radix, que nosotros podemos decir que es un indicador que no está afectado por la estructura por edad y por tanto es un indicador que muchas veces lo van a encontrar para comparar países y para establecer, muchas veces se toma como indicador de desarrollo, ¿no? Porque
al hacer todos estos supuestos, ¿no? Y al establecer que simplemente nos interesan estas tasas específicas, nosotros, y que realmente no nos interesan tanto los volúmenes, porque nosotros aquí como pusimos 100,000, podríamos haber puesto 1,000,000, con tal que se extinga la población, podemos comparar a los países, ¿no? Entonces, eso es un poquito de la esperanza de vida. Vamos, entonces, ustedes van a leer, porque se les va a preguntar la primera sección, que es la mortalidad en América Latina, diferenciados por sexo y edad, ¿no? Y entonces ustedes van ahí a hacer esa revisión de esta pequeña introducción a las tablas, que no es una introducción metodológica, sino que es una introducción que revisa niveles, tendencias. Aquí vemos la tasa bruta, vemos diferentes estimados de mortalidad para que ustedes se den cuenta lo importante que son estos indicadores para establecer las diferencias entre los países y los estudios de desarrollo, ¿no? Es muy interesante también porque en este texto se habla también de que a veces algunas personas piensan de que hay que evaluar ciertos elementos por los años que nos quedan por vivir, ¿no? Como la canción esa de los años que nos quedan por vivir. No, usted quizás no la conoce. Y habla un poco de estos otros indicadores de la esperanza, de la mortalidad, del impacto de la mortalidad en la niñez, y entonces ellos analizan no solo la esperanza de vida al año 1, sino la esperanza de vida, al año 0, es decir, al nacer, sino la esperanza de vida al cumplir 1 año y al cumplir 5 años, ¿no? Y pues van a ver ahí cómo es de diversa América Latina. Es un texto, si ustedes ven, con muchos gráficos, no está tan grande, pero sí me parece que es bastante interesante de analizar. Miren, aquí está el bonito El Salvador con su pico en los años 80 de mortalidad. Y van a revisar un par de cosas. Otro elemento que nosotros que les quiero comentar también, que se estudia con las esperanzas de vida, son las diferencias, los diferenciales de las esperanzas de vida entre los sexos, ¿no? A veces se hace en edades específicas, en este caso ellos lo ponen a los 60 años, pero justo yo les voy a mostrar acá que siempre, no es porque sea mi país, sino porque sí es bastante tremendo. Les voy a enseñar los diferenciales. En general, las diferencias en las esperanzas de vida entre hombres y mujeres andan por alrededor de 2 años, y esto tiene que ver con 2 elementos. Uno, que nosotros dijimos que la esperanza de vida infantil de los hombres, biológica, hay una regularidad biológica donde es más alta la esperanza, la tasa de mortalidad infantil para los varones que para las mujeres, ¿no? Es una regularidad biológica. Por eso mismo, por ser una regularidad biológica, la naturaleza se autoequilibra y por eso nacen más niños que niñas, ¿no? Nacen 105 niñas por cada 100 niñas, ¿no? Que es una regularidad biológica. Entonces, digamos, por ahí viene también que las mujeres vivan más, porque también tienen estos procesos diferenciados. Pero luego ya vienen, y ahorita que hablemos un poquito del modelo de Gompers, de la mortalidad, hay diferentes patrones de mortalidad entre hombres y mujeres. Ustedes saben que la división sexual del trabajo implica que las mujeres se dediquen a actividades que están más en el ámbito doméstico, es decir, que salimos menos a la calle, ¿no? Y eso implica que tenemos menos exposición al riesgo de accidentes. Y a eso sí se le suman algunas conductas de los hombres bastante patriarcales acerca de su riesgo, ¿no? Entonces vamos a tener que los hombres pueden tener mortalidades más altas, digamos. Pero en situaciones también, como en el caso de El Salvador, lo que vamos a notar es que también hay una gran sobremortalidad de hombres porque hay un proceso de violencia bastante fuerte,
¿no? Entonces, que afecta mucho más a los hombres que a las mujeres por el fenómeno de las pandillas, ¿no? Entonces, sí vamos a ver una diferencia tenaz en la esperanza de vida. Ustedes ven aquí la de los hombres es 70 al nacer y la de las mujeres es 79. O sea, son 9 años, cuando la normalidad son como 2 años. Ahorita ya vamos a revisar los datos de México y los vamos a revisar por estados y vamos a ir viendo que sí ese diferencial también cambia entre estados con los datos de CONAPO, ¿no? Y entonces eso implica que hay un diferencial muy alto entre sexos. En el texto también se revisa un poco sobre esto. Es un texto que yo creo que es bastante sencillo, que no van a tener problema de leerlo, pero igual cualquier duda siempre nos pueden escribir al chat si tienen alguna duda de algún concepto. Entonces, por eso es bien importante la esperanza de vida. Bueno, lastimosamente, pues normalmente siempre hacemos un Excelito y hacemos con los datos y ustedes los hacen para sus estados, pero pues hoy creo que no vamos a tener chance de hacer eso, pero sí vamos a revisar los datos de México. Primero, les quiero enseñar, entonces, si ustedes escriben, ahorita les paso el link, Human Data Mortality, ahí está, la Human Mortality Database. Primero vamos a ver los de Europa para que ustedes vean lo que hay disponible. Se los voy a poner aquí en el chat. Aquí está para que ustedes vean el colonialismo. Ellos dicen que es la base de la mortalidad humana y pues solo tienen países de Europa. Entonces, pero bueno, es una base muy grande que tiene 41 países, bueno, hasta Corea y Estados Unidos y Ucrania, pero bueno, faltan muchísimos países, o sea, en el mundo no hay 41 países, pero tenemos estos países. Si ustedes, si nos vamos acá a donde dice, aquí, Data About, aquí está. Nosotros ahí vemos que la HMD, que es la Human Mortality Database, nos van dando como los países y que tenemos tablas de mortalidad para ciertos periodos. Vemos que para Australia podemos encontrar tablas desde 1921 hasta 2018, ¿no? Y acá sí hay algunos periodos donde no tengamos. Es normal que acá, por los periodos de las guerras mundiales, a veces no tengamos información. Pero si ustedes ven, aquí hay tablas de cohorte. Es decir, que acá, pues sí hay información donde fueron siguiendo a la gente. Imagínense en esta, tienen una tabla de cohorte que empieza en 1835. Entonces, claro, pueden seguir a las personas. Ahí no es cohorte ficticia, sino que es una cohorte. Y entonces ustedes acá sí se pueden obtener tablas de cohorte, que son raras, requieren registros administrativos como muy buenos, ¿no? Pero pues ellos los tienen, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, y así, ¿no? Entonces hay algunos países de los que sí vamos a poder tener tablas de periodo, ¿no? Y que es una cosa que nosotros no tenemos en México, ¿no? Por el momento. Entonces ahí, aquí sí hay tablas de periodo, que son con cohortes ficticias, donde suponemos que esta cohorte sintética puede describir el comportamiento de la población, y también tenemos tablas de cohorte. Eso es por un lado. Luego, tenemos acá la versión latinoamericana de esta base de datos, que no tiene tantas cosas, pero se llama La Mortalidad, que ahí sí tenemos un par de datos de México. Tenemos como 7 países. Ahí está, ahorita se los pongo en el chat. La mortalidad, ¿no? Y acá si ustedes ven en Country Data, ahí sí aparece México.
No tenemos exactamente tablas de vida, pero sí tenemos agrupaciones de muerte y están bastante, digamos, estandarizadas si quisiéramos hacer análisis comparativos entre estos países, ¿no? Tenemos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Ahí está. Bien. Vamos a revisar hoy los datos de CONAPO. El CONAPO, sí es el CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Acá tiene este mapa de indicadores que a mí me gusta bastante, donde podemos seleccionar diferentes, están los indicadores demográficos, y acá podemos seleccionar el año, y podemos ir como viendo cómo han evolucionado algunos indicadores, y también hay proyecciones hasta el 2050, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos revisar los datos de 2018 para la República Mexicana total, y aquí tenemos, voy a hacer un poco más grande, que tenemos datos sobre el crecimiento natural, que nosotros ya sabemos que es la diferencia entre nacimientos y defunciones, del crecimiento social, que es la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones, y el crecimiento total, que sabemos que es la diferencia de esto. Esto va de manera anual, ¿no? Entonces, más o menos, cada año, entre 2017 y 2018, pues aumentó 1.200.668 personas entre 2017 y 2018. Luego tenemos las defunciones ocurridas durante el año 2018. Luego tenemos la edad mediana, los emigrantes interestatales, los internacionales, la esperanza de vida de los hombres y de las mujeres, y la total de las personas. Si ustedes ven la esperanza de vida al nacer, ¿no? De los hombres es de 72 años y de las mujeres es 77, casi 78 años. Es decir, que también en México existe este desequilibrio, ¿no? Y esto también puede ser un proceso diferencial de la mortalidad entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta para cuando tengamos esa sesión acerca de cómo nos imaginamos el futuro de la población, pues imagínense un futuro de la población de muchas mujeres en edad adulta mayor, ¿no? Y entonces tenemos otros índices que si ustedes revisan en Belti, aquí van a estar todos, ¿no? La población a mitad de año, la razón de dependencia adulta, la infantil, que si ustedes ven todavía tenemos muchos dependientes niños. La tasa bruta de mortalidad es de 5.95. Esta tasa de mortalidad casi siempre se escribe en términos de cada 100.000 habitantes. Entonces, esta es una tasa que nosotros tenemos que leer como el número de eventos entre cuántas personas estuvieron vivas durante ese año. Es decir, que durante, siempre tienen que decir la palabra durante porque hay un espacio temporal en las tasas. ¿Sí? Entonces, durante 2018 hubo una mortalidad de 5.95 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Ahí está, así leemos la tasa de mortalidad. Y aquí está también la tasa de mortalidad infantil. Si ustedes ven justo lo que yo les decía, en promedio es bastante alta, es mucho más alta que la general, digamos. Esto quiere decir que se mueren 13 por cada 100.000 niños, ¿no? Niños y niñas. Entonces, es mucho más alta que el 5.95, porque sí es un periodo donde sí tenemos alta mortalidad, ¿no? Y si ustedes ven separada entre hombres y mujeres, vean cómo
si es mucho más alta la de niños que la de niñas, ¿no? Se mueren 14.7 varones por cada 100.000 varones niños y se mueren casi 12 por cada 100.000 mujeres, niñas, ¿no? Entonces, esto ustedes también lo pueden revisar. Si ustedes en este de acá ven que hay una pestañita que dice ver por entidades federativas. Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar un estado en específico y ver estas diferencias. Veamos un país, bueno, los estados de México casi son un país. Veamos, por ejemplo, Chihuahua, ¿no? A ver. Y seleccionamos un año, también el 2018, para comparar. Y veamos, por ejemplo, vean acá que la esperanza de vida entre hombres y mujeres tiene aquí una diferencia más grande, ¿no? Porque ustedes saben que los estados del norte tienen un proceso de violencia todavía más amplio, que tienen un patrón de mortalidad diferente, entonces van a ver que acá hay una diferencia más grande, ¿no? Pero que en promedio sí tienen un poquito más que el promedio nacional, ¿no? Veamos la tasa de mortalidad infantil de hombres y mujeres también se mantiene, que es mayor la de los hombres que la de mujeres. Y veamos la tasa bruta de mortalidad. Si ustedes ven, me estoy concentrando justo en esos 3 indicadores que dijimos que nos servían para hablar de la mortalidad. Entonces, la tasa bruta de mortalidad es 5.49, parecida a la de a la nacional. Podemos buscar, por ejemplo, un estado del sur como Chiapas, ¿no? Si ustedes ven Chiapas, la esperanza de vida al nacimiento es menor que el promedio. Se mantiene esta diferencia, pero no es tan grande la diferencia entre hombres y mujeres, es como de 5 años, ya no es 7. Y veamos la tasa de mortalidad infantil. ¿Ustedes ven cómo se disparó la tasa de mortalidad infantil en Chiapas? Llegamos a 22 por cada 100.000, ¿sí? Y para los hombres y para las mujeres 18. O sea, sí podemos ver los diferenciales en el desarrollo de los estados al comparar estos niveles. Veamos hoy la tasa de mortalidad bruta. De 5.17 también se parece a la a la nacional, es un poquito más baja, ¿no? Chequemos hoy otro estado. ¿Qué estado quieren? Jalisco. Jalisco. Sí me lo sé. Ya me los aprendí hasta en el mapa, ¿no? Entonces, veamos Jalisco. También tiene una diferencia bastante amplia entre hombres y mujeres, 73 versus 78. La esperanza de vida al nacimiento anda parecida a la media nacional. Si ustedes ven, esto es importante. Cuando nosotros estamos haciendo comparaciones subnacionales, es muy importante que nosotros comparemos contra el promedio nacional, ¿no? Eso es como una cosa que nosotros nos establece que el promedio nacional nos puede ser como un indicativo de cómo está mi país de cómo está mi estado con el resto del país, ¿no? Entonces siempre es una muy buena comparación hacerla contra el promedio nacional, ¿no? Veamos la tasa bruta de mortalidad de 5.75 y si checamos, la tasa de mortalidad infantil es menor, ¿no? Es menor que el promedio, ¿no? Digamos que Jalisco tiene un mejor indicador en términos de tasas de mortalidad infantil que Chihuahua, y que Oaxaca y que el promedio nacional, ¿no? Entonces, así nosotros vamos, si ustedes les dijeran, hagan un pequeño informe de cómo está la mortalidad en los estados, pues al menos ustedes tendrían que incorporar estos 3 indicadores, revisar las diferencias por edad entre la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida, ¿no? Ya luego volveremos a estos indicadores cuando tengamos la parte de natalidad y la parte de fecundidad para revisar más indicadores, ¿no? Hoy nos vamos entonces a revisar
más datos de CONAPO. Antes el sitio de CONAPO era más intuitivo. Hoy, desde que hicieron todo en esto que se llama datos.gov.mx, pues ya no me gusta. Ahí está. Esta son la información que provee CONAPO. Ahí está. Ustedes ven, ahí están todos, y tenemos que llegar a las defunciones. No, sí habían unos de defunciones. Entonces me voy a tener que ir al otro. Es que hoy no es nada intuitivo esto. Que es el de proyecciones, pero ahí están las defunciones. Si ustedes ven acá en este último link que les mandé, están diferentes estimaciones que hace CONAPO, ¿no? Es bien diferente trabajar con los datos tal y como vienen de los registros administrativos. Muchas veces hay que suavizar esos datos, siempre hay que darles un tratamiento que un poco de lo que hablábamos hace mucho tiempo, de que existen datos refinados y no refinados, y que se les pasan filtros tanto a la población de los censos como a los datos administrativos. A veces hay que tomar decisiones acerca de qué hacemos con algunos missings que vamos a tener de la información, qué cosas vamos a suponer. Bueno, entonces acá nosotros podemos ver que CONAPO tiene una serie de defunciones, ¿sí? De defunciones desde 1950 al 2050. Y si ustedes le dan aquí a más información, van a checar entonces que ¿cuándo fue actualizado? Fue actualizado hace un mes, es un archivo separado por comas, y es bien importante revisar cuándo fue actualizado, porque a veces le hacen correcciones. Entonces, a veces usted puede decir, pero ay, a mí no me da eso, ustedes usaron otra base. Pues hay que revisar siempre cuándo fue la última fecha de modificación. Esto se actualizó hace un mes, pero la última modificación de los datos se hizo el 14 de septiembre del 2018, ¿no? Ahí está, y entonces nos podemos ir acá y podemos descargar. Esto es un archivo bastante grande, donde ustedes se los puede abrir Excel, o en mi caso me abrió este otro programa que nunca uso, de Mac. Pero acá tenemos, y lo que vamos a tener entonces es, para cada año va a haber un renglón para hombre de la edad 0, y nos va a decir cuántas defunciones hubo. Y nos lo va a dar por entidad. Entonces, esta es una base de datos que también, si en algún momento ustedes tienen que revisar un poco, las tasas que voy a poner en la cápsula van a estar basadas en este archivo, ¿no? Para que se vea cómo hacemos esta... y en el archivo también de la población a mitad de año. Si ustedes ven aquí también, dentro de estas proyecciones, también nos pone la población a mitad de año. CONAPO ya nos hizo el favor de calcular esa población a mitad de año. Entonces estuvo ahí peleando con las tasas, así como nosotros cuando calculábamos nuestras poblaciones en cierto momento del tiempo. Y aquí tenemos la población para mitad de año. Y aquí entonces vamos a tener, digamos, un espejo, van a tener las mismas edades, podemos incluso sacar tasas de defunciones por edad simple, es decir, que no esté agregada, y abreviada, ¿no? También hay tablas de mortalidad por edad simple, son menos comunes, casi siempre usamos quinquenal, pero también existen, ¿no? Entonces acá nosotros también podríamos calcular las tasas. ¿Qué es lo importante de estudiar las tasas? Es que nosotros vamos a poder ver que existe un comportamiento por edad de la mortalidad, ¿no? Como ustedes ya se podrán imaginar, es muy alta para los niños menores de 1 año, ¿no? Sigue siendo más o menos alta hasta cumplir los 5 años, y luego vuelve a empezar a subir conforme pasa el tiempo, ¿no? Y va a tener un comportamiento que normalmente nosotros le llamamos el comportamiento del modelo de Gompers. Entonces,
vamos a revisar un poquito eso. Pero bueno, de manera así general, ¿cómo nosotros interpretaríamos la esperanza de vida? Son los años promedio que un individuo miembro de una generación puede llegar a vivir según las condiciones económicas y sociales del año en el que se calcula. Digamos, ese es como el detalle en general, porque yo digo condiciones económicas y sociales porque es una representación de toda esa cohorte ficticia. Y antes de pasar a otros elementos, quisiera mandarles acá una pequeña votación a ver si esto ha quedado claro o si ustedes tienen alguna duda sobre la esperanza de vida, sobre estos indicadores. Perfecto, entonces vamos a seguir revisando. Hay varias formas de modelar la mortalidad y cómo esto ocurre a lo largo de las edades, ¿no? Existen, aquí les he puesto un par de los modelos más comunes. Esto lo saqué de un documento que publicó el Panel Internacional de Población, la USP. Bueno, el USP, sí, la Asociación del Panel Internacional. Bueno, es un nombre complicado, pero es la USP. Y tenemos diferentes modelos, ¿no? Pero todos toman en cuenta que la mortalidad en general tiene una relación con las edades, ¿no? Entonces, no importa el modelo, todos tienen diferentes formas de cuál es la relación que se establece entre las edades y la mortalidad, y esas tasas de mortalidad que pasan a ciertas edades. Entonces, por ejemplo, de Moivre va a decir que la supervivencia es una función lineal decreciente de la edad, ¿no? Según Dormoy va a tener dos leyes, una que hay una función exponencial decreciente y una función exponencial cuadrática. Luego está San, que nos dice también que es decreciente más una constante, es decir, que le van agregando otras cosas. Gompers considera que es creciente con un crecimiento relativo constante, y Makenham nos dice que hay un crecimiento relativo constante más un factor accidental constante o lineal. No le voy a poner las fórmulas porque más que los van a asustar, pero para que ustedes digan, ah, sí, claro. El más famoso es Gompers, y por eso les enseño aquí la curva de Gompers, que es esto de acá, que si ustedes ven, en realidad es una función que va como por pedacitos, nos va describiendo diferentes formas de cómo se va comportando la mortalidad según la edad. Aquí esto es la edad. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, aquí está como el primer año, esta es la tasa de mortalidad infantil, que está como un año, es súper alta, ¿no? Luego baja, sigue siendo alta, ¿no? Digamos, aquí este es a 5 años, 10, 15, y aquí empieza a subir de nuevo. ¿Sí? De esta alta baja y luego empieza a subir de nuevo. Vemos que aquí en los 20 años, entre 20 y 40 años, hay un aumento de lo que se llama como la mortalidad social, que está sobre todo explicada por los accidentes, ¿no? Y luego, pues, ustedes saben que conforme pasa la edad, pues nuestro cuerpo ya va de bajada, ¿no? Entonces, esa mortalidad va ascendiendo, ¿no? A lo largo de las edades. Obviamente, pues las tasas de mortalidad de las personas adultas mayores son muy altas, ¿no? Porque pues ellos están mucho más propensos a morirse que una persona joven, ¿no? Entonces, este es como la forma del modelo de Gompers tradicional, ¿no? Aquí se los traigo porque es uno de los más famosos e incluso creo que se ha mencionado en las conferencias de la tarde, ¿no? Que han dicho, ah, Gompers. Entonces,
para cuando se imaginen Gompers, imagínense esta línea así, ¿no? Alta al inicio, luego baja, luego tiene una pancita aquí en los años de la juventud, donde somos más propensos a la violencia social, a los accidentes, y ya luego pues viene algo que es como muy biológico que va creciendo ahí. O sea que van por pedacitos, ¿no? Esa es la famosa curva de Gompers. No les pongo la fórmula porque es una fórmula que va como por diferentes comportamientos a lo largo de las edades, ¿no? Pero sí vamos a ver un par de cositas ahorita de aplicaciones de gente que ha hecho esto. Esta, ya ahorita les paso esta liga. Y la voy a poner yo también aquí en mi navegador. Aquí, esta es una aplicación que explora justo esta base de datos de la Human Mortality Database. Y si ustedes ven, no, yo creo que acá no se ve tan claramente, pero aquí a lo lejos se ve un Lexis. No sé si lo logran ver. Entonces aquí lo que tengo es un Lexis de las tasas de mortalidad, de cómo se van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí tengo las edades y aquí tengo el tiempo calendario. Acá, edades, tiempo calendario. Esto es un Lexis, ¿no? Entonces ustedes pueden ir viendo cómo se va, aquí hay un mapa de calor de las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes y cómo han ido cambiando a lo largo de las edades. Esta es una manera de poder ver estos elementos. Ustedes pueden ver aquí también todos los países que están en esa base de datos. Entonces a lo mejor podemos ver uno que esté más cerca de nosotros, España. Ahí está. De España tienen menos datos, entonces está aquí desde 1910. Y entonces podemos ir viendo acá cosas de cómo ha ido, por ejemplo, mejorando la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Aquí estaba en verdecito, que era lo más alto al principio del siglo, y vean cómo España se ha ido moviendo hacia colores más claros, es decir, ha disminuido la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, esta es una manera interesante en que nosotros podemos ver la información y con esta ayuda del diagrama de Lexis, cómo podemos ver cómo ha sido ese tránsito justo entre edades y tiempo calendario. Entonces yo aquí digo, bueno, si me concentro aquí en los primeros años, veo la tasa de mortalidad infantil. Pero también veo acá que quizás esto en las edades más altas pues no es tan claro, pero sí hay un espacio aquí donde se va como ampliando los espacios claros de menores tasas de mortalidad infantil, de menores tasas de mortalidad en general en diferentes edades, ¿no? Aquí va esto, miren, esto cada vez va siendo más clarito, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta donde combina un poquito lo que ya hemos visto de Lexis, que nos pone claramente para que nosotros veamos la potencia que tiene Lexis para presentar diferentes tipos de información y que nosotros veamos así de manera muy demográfica la importancia de la estructura por edad y su paso por el tiempo, ¿no? Aquí también nosotros podemos seleccionar solo hombres o solo mujeres. Bueno, mapping al revés. Estas son las mujeres y estos son los hombres. Y podemos ver como algunos cambios. Si ustedes ven por acá, los males tienen un aumento aquí como en los años 40, ¿no? Pues por las guerras, ¿no? Aquí está. Que es mucho más claro que en las mujeres. No existe ese pedacito azul, ¿no? Entonces, es muy interesante este tipo de aplicaciones para que nosotros veamos. O sea, yo me muero porque tengamos algo así para América Latina. Cuando ya salió la mortalidad, pues me emocioné, pero esperamos que en algún momento llegamos a hacer algo, o bueno, o me siento e intento hacerlo yo, ¿no? Este es otro que me gusta, que son mortalidad infantil por niveles de ingreso. Esta aplicación también es una aplicación
Ahí está. Entonces, esto toma como fuente, también una fuente muy importante de esto es el Banco Mundial, y entonces nos pone cómo ha ido evolucionando desde 1970 al 2015 la tasa de mortalidad infantil, que son, en este caso, ellos toman la tasa de mortalidad infantil desde 0 hasta 5 años, como ustedes pueden leer acá. Lo voy a ver si lo puedo hacer un poquito esto más grande, acá, que nos dicen que se mueren antes de los 5 años. Y aquí tenemos los países de bajo ingreso. Si ustedes ven acá, si vemos para el 2015, más o menos está a más de 50, ¿sí? ¿Se acuerdan que México, en el peor de los casos, que era Chiapas, que es Chiapas y Oaxaca son los que tienen estos indicadores más altos, vimos que estaban como por el 20, ¿no? Entonces, estos son países de bajo ingreso, tienen más de 50, o sea que sí tienen una condición más desfavorable. Entonces, esta es otra cosa que podemos hacer. Podemos buscar datos de otros países, de otras regiones, y ver cómo se ha comportado y cómo nosotros casi siempre cuando hacemos estos análisis necesitamos comparar contra un benchmark, contra como una línea base para saber cómo está nuestro país o nuestro estado, ¿no? Miren los de medio, bajo ingreso, ya llegan hasta 50, los de upper, miren, muy, muy abajo, los de mediano ingreso, y los de alto ingreso, pues, básicamente, pues, tienen unas tasas de mortalidad bastante, bastante bajas, ¿no? Entonces, esta es otra app que está bonita para revisar la información y que está muy a la mano y que nos permite comparar a nuestros estimados. Y bueno, vamos a ponernos filosóficos con la mortalidad, ¿no? Ya hablamos, y al ver un poquito todo esto que nosotros hablamos de Gompers y de estos elementos, pues sabemos que mucho se ha hablado de que hay límites biológicos, ¿no? Y pues hay una gran discusión, ¿no? Este señor, Vappel y Open, y sobre todo Vappel, es como de los grandes estudiosos de la mortalidad, ¿no? En demografía. Pues en 2002 hicieron este paper que fue como un revuelo, ¿no? Que nos hablaron de, ellos empezaron a ver que había una regularidad, que había un crecimiento lineal de la esperanza de vida desde 1840, ¿sí? Y que ellos dicen que si ese ritmo se mantiene, podríamos llegar a esperanzas de vida de 122 años, ¿no? Y que entonces sería común ver a personas de 150 años en la población, ¿no? Sí. Bueno, hay otros también todavía más fumados que hablan de que vamos a alcanzar la inmortalidad, ¿no? Que vamos a seguir y vamos a seguir ahí, ¿no? Y digo, parece un poco loco, ¿no? Porque no nos podemos imaginar un mundo donde pues tengamos personas de 150 años y esperanzas de vida de 122. Pero a ver, veamos en el caso de México, ¿no? Que tenemos datos desde 1950. Veamos 1950 cuál era la esperanza de vida en México. Era 47 años. Entonces, realmente, ahorita estamos en el año 2020. Pensemos en 100 años. O sea, digo, está loco, pero será así como muy, muy imposible. Ja, puede ser que sí, puede ser que no. Pero realmente, o sea, hace 70 años, pues nosotros teníamos esperanzas de vida de menos de 50 años, ¿no? Entonces, pensar en 130 años, 120 años, de hoy como estamos, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero bueno, Vappel nos tiró y Vappel y Open nos tiraron esa bomba, ¿no? Que obviamente pues le contestaron. Una de las respuestas más claras acerca de esto fue la de Olchansky y compañía, donde le dijeron, no, mire, lo que usted está haciendo es una extrapolación matemática y que, bueno, hay límites biológicos. Le dijeron, no.
que el fuerte crecimiento de la esperanza de vida de los 2 últimos siglos pronto llegará a su fin. E indicaron ellos que todos esos progresos en salud que se hicieron a principios de siglo, que fue bastante importante, pues van a llegar a su fin, ¿no? Y que ese patrón cambiaba desde 1950 y que, bueno, que en general no se ha visto que los países, o sea, que los países van aumentando su esperanza de vida, pero que hay como un tope ahí en 85 años que como que nunca logramos, ¿no? Así. Entonces, bueno, esa es como una discusión para que ustedes vean cuando los demógrafos se ponen filosóficos. Y sí, hay todos otros que hablan de que sí vamos a llegar a la inmortalidad, pero bueno, es una discusión. Papel sigue siendo uno de los más estudiados en mortalidad. Es el nombre, el demógrafo, cuando ustedes hablan de mortalidad. Entonces, también para que tengan como un poquito de idea de los nombres que manejamos en la demografía. Pues bueno, como ustedes se imaginarán, uno anda ahí siempre llorando por la vida porque no tenemos los datos, ¿no? Bueno, Naciones Unidas sabe que eso existe y nosotros no lo vamos a ver acá, pero hay un montón de métodos indirectos, ¿sí? Son los métodos, normalmente, pues no, a veces no tenemos información completa para hacer nuestra tabla de vida, entonces utilizamos técnicas indirectas de estimación demográfica que se basan sobre todo en tablas tipo. Este señor Colin Demeny es también otros demógrafos que estudian muchísimo en análisis demográfico, hicieron y se fueron a revisar información de un montón de países y hicieron unas tablas tipos que vienen por regiones y estas tablas nos pueden auxiliar cuando tenemos como algunos vacíos de información, ¿no? Esto, pues, en algún momento, si ustedes quieren aprenderlo, pues están los manuales de Naciones Unidas que están ahí desde muy mucho tiempo atrás, ¿no? Este es el famoso manual 10 de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, casi siempre se basan en estas tablas tipo de mortalidad. Y vamos, bueno, ahorita lanzo una votación si todo esto ha quedado claro o si hay alguna duda. Igual si quieren hacer un comentario que no sea una duda, también pueden abrir sus micrófonos. Ahí está, 5 votos. Bueno, entonces, ahorita hemos estado estudiando la mortalidad como un fenómeno bastante general, o sea, decimos la gente se muere, ¿no? Pero la gente se muere por distintas cosas, ¿no? Y como ustedes verán aquí por el tipo de letra, esto está en el capítulo 4 de Belty. Y Belty nos dice que podemos agrupar las causas de muerte por diferentes grupos, ¿no? Hay un primer grupo que serían las enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato respiratorio, gripe, neumonía, bronquitis, antes de los 5 años. Luego tenemos un grupo 2 donde está el cáncer. Luego enfermedades cardiovasculares y bronquitis después de los 5 años. Luego tenemos un grupo 4 que está la violencia y luego tenemos las restantes causas de muerte y causas mal definidas y desconocidas. A veces podemos reclasificar estos 5 grupos en causas endógenas y causas exógenas. Las causas endógenas provienen de la constitución genética del individuo, de malformaciones congénitas, de traumatismos por nacimientos y del propio envejecimiento. Y las causas exógenas corresponden a circunstancias o factores externos al individuo, como las enfermedades infecciosas y parasitarias. Entonces, más o menos Belty nos dice que en ese sentido nosotros tendríamos como causa exógena a la 1, a la 4 y a la 5, más o menos. Y que las 2 y 3 serían causas endógenas. Esto sería endógeno, ¿sí? Y esto es importante porque nos lleva a discutir nuestra primera transición. A los demógrafos les gustan las transiciones.
y hoy vamos a hablar un poquito de la transición epidemiológica. Bueno, ¿en qué consiste esta transición epidemiológica? Bueno, hay un señor que se llamaba Abdel Omran. Él dijo de que había un cambio en los patrones de enfermedad y en las causas de muerte, y que eso estaba asociado con el desarrollo y que por tanto había una transición, ¿no? Que a la medida que aumentamos el desarrollo, pues el patrón de las causas de muerte va cambiando, ¿no? Entonces él decía de que había un momento en el que nosotros teníamos una mortalidad infantil muy elevada y epidemias infecciosas más que eran mucho mayores que la preferencia de enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Y entonces hizo este modelo que no está exento de críticas, y creo que estamos viviendo ahorita especialmente un momento que da cuenta de que esta transición es bastante reversible en cualquier momento de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, Omran dijo de que estos cambios en salud y en los patrones de la enfermedad están estrechamente asociados con las transiciones demográfica y económica, que vamos a ver después, que son parte de la modernización. O sea que nosotros, ustedes piensen que en los años 70 estábamos permeados por los discursos de la modernización, entonces todo lo queríamos ver como tránsitos, ¿no? Todos íbamos a llegar al desarrollo, ¿no? Entonces todo se iba a acoplar y todo íbamos a terminar en una convergencia, ¿no? Y él estableció que habían 3 modelos básicos de esta transición. El modelo clásico o del oeste, que está representado por Inglaterra, Gales y Suecia, que nos decía que en estas sociedades el descenso de la mortalidad fue gradual y ocurrió en respuesta a mejoras sociales, económicas y ambientales que constituyeron un complejo proceso de modernización. Es decir, que estas ganancias, estos cambios en los patrones están como muy fuertemente asociados, decía él, con el proceso de modernización y de desarrollo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Japón, que es otro modelo, que es un modelo acelerado, le llamó él, porque sí había un componente de desarrollo, pero que sí estuvo determinado por todos estos cambios sociales, pero también se vio rápidamente beneficiado por la revolución médica. Y luego, lo que él considera, donde están como todos los países en desarrollo, el modelo acelerado o tardío que está representando por Chile y Ceilán, de que la disminución en la mortalidad está sobre todo influenciado por la tecnología médica, ¿no? Que ha sido importada, ¿no? Que es el modelo que se considera como predominantemente médico, que es cuando nos llegaron a vacunar a todos, cuando así, ¿no? Entonces no es que hayamos tenido como grandes mejoras en la parte económica y social, sino que más bien vino primero la tecnología médica, ¿no? Entonces, básicamente la transición epidemiológica nos dice de que hay una reducción en la mortalidad infantil que está explicada en una buena parte por una reducción en las tasas de fecundidad, no debería decir fertilidad, debería ser fecundidad. Y como consecuencia, un porcentaje mayor de la población llega a edad adulta y desarrolla, por tanto, enfermedades típicas de adultos, ¿no? Entonces, eso es un cambio que, digamos, que impacta en cómo nosotros nos enfermamos. Luego están los cambios en los factores de riesgo, ¿no? Y ello incluye cambios en la abundancia, distribución y virulencia de microorganismos patógenos, factores ambientales frecuentemente causados por la actividad humana, ¿no? Que pueden causar enfermedades y factores sociales y culturales, como por ejemplo el estilo de vida y tipo de dieta, ¿no? Y luego hay otro elemento que también va a estar explicando la transición demográfica, que son las prácticas de la medicina moderna, ¿no? Sobre todo las vacunas, ¿no? Las vacunas son, o sea, la verdad es que espero que no haya ningún antivacuna aquí en el grupo, pero la verdad es que las vacunas pueden evitar hasta 3 millones de muertes al año, ¿no? Entonces, el descubrimiento de la penicilina también fue otro gran punto de inflexión, ¿no? Los antibióticos también han salvado muchísimas, muchísimas vidas, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que se cambien las cosas. Pero bueno, justo ahorita estamos en un momento donde podemos criticar eso muy claramente, ¿no?
Los críticos nos dirán que el número de muertes no es suficiente para medir la salud de una población. Hay un grupo de personas que les gusta más bien estudiar los años de vida saludable, más que los años de vida per se, ¿no? Bueno, usted tiene la esperanza de vida de 80 años, pero va a vivir de esos años, 5 años completamente enfermos, pues eso como que no es vida, ¿no? Entonces hay un grupo de personas que hacen esta crítica y les gusta ver los años de vida ajustados por discapacidad, o DALIs por sus siglas en inglés, que suman el impacto de los años perdidos por muerte prematura y los años perdidos por discapacidad. Y entonces, cuando ellos hacen este análisis, surgen algunas sorpresas. Dicen que hay, por ejemplo, una magnitud de enfermedades neuropsiquiátricas encabezadas por la depresión que no son mortales, pero sí causan discapacidad, y que ahorita, por ejemplo, están representando el 15% de la carga total de la enfermedad en los países desarrollados. Entonces, esto es súper importante para pensar en, como para darle un poco más de contenido a simplemente años que nos quedan por vivir, ¿no? También habría que pensar en los años de vida saludables que nos quedan por vivir. Y luego, muchos de los críticos también de este modelo de la transición epidemiológica nos hablan que hay un efecto de doble carga de enfermedad, que no existe, que es muy difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Que a pesar de estos éxitos de salud logrados en el último siglo, las poblaciones más vulnerables del planeta siguen muriéndose de enfermedades infecciosas prevenibles por una carga amplificada por la desnutrición y pobreza. Y para muchos países de ingresos bajos y medios, esto significa una doble carga de enfermedad. ¿Qué es esto? Tenemos problemas viejos de salud, incluyendo enfermedades infecciosas y mortalidad materna e infantil, mientras al mismo tiempo tenemos la carga de, digamos, lo desarrollado, que son problemas emergentes como enfermedades crónicas asociadas a estilos de vida occidentales y envejecimientos, ¿no? Como las que causan la obesidad, que yo creo que eso define mucho de lo que México está viviendo justo ahorita. Nosotros tenemos, por un lado, que la desnutrición sigue siendo un problema bastante grave en algunas comunidades, pero se nos ha disparado la obesidad, ¿no? Y la obesidad infantil, además. Quiero ver si vemos este videíto también, como para finalizar. Me dicen si lo oyen. ¿Lo oyen? Creo que tiene... Está en inglés. Pero no se oye, Ana. Bueno, ahí después se los paso para que lo vean. Pero sí quería que, creo que es el siguiente, que está en la presentación, que además a estas críticas, y esto está muy claro en este otro video que es bastante interesante, que ahorita también se los pongo en los chats para que ustedes lo revisen, que la verdad es que pareciera que es como claro la diferencia entre enfermedad infecciosa y infección crónica y enfermedades crónicas degenerativas. O sea, como que pareciera que está claro, pero en realidad hay gente que dice que no está muy claro, ¿no? De hecho, que hay agentes infecciosos y procesos inflamatorios causados por los mismos que juegan un papel importante en el origen de enfermedades crónicas como el cáncer cervical, por ejemplo. El cáncer sería una enfermedad, una causa de muerte que normalmente la asociamos con enfermedades crónicas degenerativas. Estaba en ese 2 que nos decía Belti. Pero está muy documentado que el cáncer, por ejemplo, cervical, cervicouterino, que afecta muchísimo a las mujeres, está muy asociado al virus del papiloma humano. O sea que no está tan clara esa diferencia entre lo infeccioso y lo crónico. También, por ejemplo, las úlceras gastrointestinales están muy asociadas a la bacteria de pylori, ¿no? Es terrible esa bacteria, causa unas úlceras súper complicadas. Y, por ejemplo, también podemos ver que las enfermedades cardiovasculares o diabetes pueden estar asociados a inflamaciones crónicas, ¿no?
Y entonces, estas inflamaciones crónicas, en muchos se está documentando de que están haciendo su papel en el autismo y otras enfermedades mentales. Entonces, también no está muy claro eso, ¿no? De cómo podemos separar una enfermedad infecciosa y una crónica. Y bueno, ¿no? También lo que estamos viviendo ahorita. Nosotros pensábamos que muchas de las enfermedades infecciosas quedaron atrás, pero en realidad, pues podemos ver que en cualquier momento puede venir una enfermedad infecciosa y movernos el tapete a todos. Y no hay transición epidemiológica, nos ha afectado igual a países desarrollados que no desarrollados. Entonces, bueno, este modelo es bastante endeble, pero también nos pone un poquito ahorita pues nos da un poquito de las pautas de lo que vamos a discutir en clases posteriores acerca de la transición demográfica per se, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda. Yo sé que fueron muchísimas cosas en una sola clase, pero bueno, ¿no? Yo, es nada más un comentario rápido. Creo que parte de que estas teorías sean endebles es porque no se consideró que en efecto la medicina y la ciencia en general iban a tener un progreso. Sin embargo, no se consideró también las mutaciones, por así llamarlo, que iban a tener los virus, bacterias, etcétera. Por ejemplo, ahorita se está viendo cómo ya se me fue el nombre. Bueno, como la penicilina y todos esos antibióticos, como los antibióticos cada vez son menos efectivos, puesto que los virus son más resistentes. Entonces, creo que por esa parte no se tuvo no se contempló la parte, no sé, biológica, no sé cómo llamarlo. Ajá. Pues sí, más o menos siempre suponemos que vamos mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Nunca pensamos que vamos a tener reveses, ¿no? En casi todas las teorías del desarrollo, pues sufrimos de eso, ¿no? Que pensamos de que vamos mejorando y mejorando, que es como un dejo de este pensamiento modernizador, ¿no? De que vamos en línea recta y vamos avanzando y llegamos a cierto horizonte, ¿no? Pero pues en realidad la realidad es mucho más compleja, no hay claridad, o sea, hay cada vez menos claridad entre lo que es infeccioso y crónico y cómo además están relacionados. Y esto, ¿no? Que en cualquier momento, pues lo infeccioso puede volver, ¿no? Lo mismo, eso que dices está como también bastante explicado en este videito de YouTube que a mí me gusta también bastante. Ahorita ya se los pongo cuando colguemos en el WhatsApp. Está en inglés también, pero es bastante interesante, ¿no? Sobre cómo nacieron los virus y cómo se siguen comportando los virus. Entonces, bueno, creo que estamos justo ahorita, podemos decir que eso no es así, ¿no? En efecto, creo que somos bastante endebles y en cualquier momento puede venir cualquier otra enfermedad infecciosa se puede volver otra vez importante y ahorita vamos a tener un año donde esa tasa de mortalidad se va a ver bastante afectada por estas enfermedades infecciosas, ¿no? No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Gracias, Brenda. Yo quería comentar algo, Ana, Sí, dime, que Iván. precisamente es igual, como este discurso triunfante de la medicina sobre las enfermedades que antes eran letales y que precisamente nos ayuda mucho a entender cómo es que hemos quitado el dedo del renglón a ciertos padecimientos que empeoran la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, el tema de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, que sí, precisamente, pues si nos ponemos a revisar los datos de mortalidad, pues están asociadas con las principales causas de muerte, ¿no? Y que como se vuelven parte de lo cotidiano, parte de lo normal, pues le quitamos atención hasta que llega algo que nos hace despertar y nos hace dar cuenta de que somos más vulnerables de lo que creemos y que el modelo de atención en el que cada uno es responsable de su salud, pues tiene este tipo de estragos y pues
es evidente que podemos revisarlo a través de esto, de la demografía. Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que sí pecamos mucho tiempo de este discurso triunfante, ¿no? Es que imagínense ustedes haber presenciado a principios de siglo, ¿no? La gente, digamos, en estos años 60, 70, donde pues de repente todos crecíamos, ya no había enfermedades, o sea, era como muy fácil pensar que realmente habíamos controlado todo, ¿no? Ya luego se vinieron muchas cosas para atrás, ¿no? Pero bueno, habrá que, habrá que ver qué surge de todos estos elementos, ¿no? Realmente los virus pues, y las enfermedades mismas han marcado a la humanidad bastante, ¿no? Incluso estaba viendo yo la otra vez que incluso en las maneras en que están organizados los hogares, las casas, digamos, de estructura física, porque hablaba de virus y arquitectura. Entonces, seguramente vamos a ver cambios fundamentales en todos los espacios, ¿no? O sea, yo no me había puesto a pensar cómo nuestros baños son de ciertos materiales justo por los virus que pasaron a principios de siglo. O sea, hubo un cambio arquitectónico, ¿no? Entonces habrá que ver cómo lo que estamos viviendo ahorita va a modificar toda nuestra manera de organizar, o debería, ¿no? Porque pues no creo que sea ni el último, ni es el primer virus de este tipo, ¿no? Nosotros ya tuvimos la influenza, pero no fue de esta magnitud, definitivamente, ¿no? Bueno, pues chicos, entonces nos vemos el próximo viernes. Bueno, a menos que alguien quiera comentar alguna otra cosa. Bueno, entre hoy y mañana les voy subiendo una pequeña guía que hoy sí va a ser como mucho menos numérica, ¿no? Va a ser más de que hayan leído el documento de Naciones Unidas, de algunas cosas que yo necesito saber si quedaron y un poquito de que revisen los indicadores acá de México y comparen entre estados y estas cosas que yo les iba diciendo un poquito y que a ver si ustedes la pueden replicar. Entonces va a ser como mucho más de escribir y de menos cálculos, ¿no? Entonces creo que va a ser más fácil, ¿no? Y bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Vamos a empezar entonces con los temas de natalidad, ¿no? El próximo viernes será natalidad, y luego vamos a ver migración, y luego transición demográfica, y luego, si nos queda tiempo, proyecciones. Y ahí acabaremos. Nos vemos, entonces voy a cerrar acá.